Bienvenidas a la primera reunión de Más Mujeres en UX Costa Rica de este año. Mi nombre es Daniela Cortés, yo soy la embajadora de la comunidad de Más Mujeres en UX. Quería agradecerles obviamente por estar aquí, de verdad que sin ustedes esto no sería posible, sin el apoyo, sin poder ver la cantidad de chicas que se han estado conectando y que han estado como escribiéndonos en redes, así que de verdad que esperamos que esta charla sea súper útil para todas ustedes, para todas las que están buscando trabajo o están planeando o no saben por dónde pensar. Entonces, pues esta charla es para ustedes y esperamos que la puedan aprovechar bastante. Bueno, aquí les presento al equipo de Más Mujeres en UX Costa Rica. Este año tenemos dos voluntarias más. Una es Emily López, que está en el equipo de redes, que nos va a estar ayudando en la parte de diseño, y Adriana Naranjo, que nos está ayudando en la parte de producción audiovisual. Así que quería darle una bienvenida muy cálida a ellas dos. Así que muchísimas gracias. Y obviamente al resto del equipo, a Sofía Mora, Erika Barbosa, a Gloria, Carol, Priscila, Jamie, Adriana, Ivania, muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes nos han dado, porque sin ustedes esto definitivamente no sería posible. La charla de febrero es por dónde empiezo, ¿verdad? Y esto es básicamente porque hay demasiadas chicas que han tenido muchísimas dudas, igual que todas las hemos tenido y todas hemos estado en ese momento en el que queremos empezar a incursionar en UX y no sabemos si tenemos que tener un background de diseño o de desarrollo o de, no sé, igual como dijo Adri, que ella es de antropología o psicología, etcétera. Entonces, la idea de esta charla es darles el espacio para que puedan evacuar sus dudas. Las dos charlistas son excelentes profesionales, excelentes personas. Rebeca Ramírez, ella es diseñadora de UX, es líder en el equipo de ella está trabajando en el back. Y Dayana Pérez es diseñadora de UX y diseñadora de servicios de automercado, y ambas son diseñadoras industriales graduadas del TEC, que es una universidad bastante prestigiosa aquí en Costa Rica. Entonces, bueno, ahora le voy a dar el espacio a ellas para que ellas se presenten ya formalmente. Entonces, no sé si, Dayana, vas a compartir pantalla y voy a parar yo. ¿Está bien? Listo. Listo. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, me presento yo un toquecito rápidamente. Como decía Daniela, yo trabajo en automercado. Me gradué del TEC también, estudié ingeniería en diseño industrial y terminé con UX. Me encantó mucho la parte de UX. Últimamente aprendí mucho sobre diseño estratégico y me fui más como por esa rama. Entonces me ha encantado todo lo que tiene que ver con research, cómo incluir una estrategia de diseño con negocio. Y hay muchas ramas de UX que en realidad me parecen súper, súper buenas. Y de mi parte también, hace poco abrí una página en Instagram para ilustrar mujeres y contar historias de mujeres. Entonces pueden buscarla como Color de Mujer y es como un espacio también seguro para contar nuestras historias. Me ha gustado mucho ilustrar, entonces aproveché como para lanzarme al agua y tirar esos proyectos que me parecen muy interesantes. Y de mi parte, muy contenta de estar aquí, poder compartir con todas súper consejos y poder incluso contestar algunas preguntas que podamos darles información valiosa. Breve, no sé si estás por ahí, voy a compartir pantalla. Acá estoy, gracias, Dani. Bueno, yo soy Rebeca Ramírez, también estudié en el TEC, tengo ya casi 5 años trabajando en UX. Primero empecé en una agencia donde daba como proveedora a varios proyectos, varias empresas, mucho de gobierno y algunos proyectos internacionales, y ahorita estoy en BAC a nivel regional. Ha sido muy bonito realmente porque entonces ya nos metemos más en proyectos específicos de la empresa, y pues tengo muchísima relación con lo que son negocio, la parte de TI, y nosotros como UX representando al usuario, dándole la importancia que necesita. Entonces, bueno, también súper contenta de estar acá, y qué dicha que nos acompañan, porque realmente eso es lo lindo, lo importante, como poder compartir entre todas.
Súper. Voy a compartir pantalla y me dicen cuando están viendo pantalla completa. Listo. Listo. Ok, súper. Bueno, hoy nos vamos a enfocar mucho en lo que son entrevistas y pruebas, ¿verdad? Que son como una fase súper importante para poder encontrar y ser parte de una empresa. Al final de toda la presentación vamos a dar incluso unos tips como de algunos lugares donde pueden estudiar UX o donde pueden desarrollar un poquito más la carrera con algunos cursos en línea. Entonces, si se pueden quedar por acá, genial, porque al final tenemos ahí unos tips como para enseñarles algunas opciones de estudio, ¿verdad? Nos enfocamos mucho en esta presentación sobre entrevistas y pruebas porque son clave. A veces en el resumen de una persona viene mucha información interesante, pero la entrevista y la prueba es como ya prácticamente el último paso para aceptar a un profesional en una empresa. Y justamente la parte 1 vamos a hablar como las buenas prácticas y las cositas que hay que evitar, ¿verdad? A la hora de ir a entrevistas, más que todo. Y la parte 2 vamos a enfocarnos más como en las pruebas. Normalmente, ¿quiénes van a entrevistas, verdad? Hay muchos candidatos que van a entrevistas. Normalmente siempre va un personal de representante de recursos humanos. Y también los entrevistadores, que son como posibles jefes de una empresa, ¿verdad? Que son los interesados en quiénes son los que van a entrevistar. Y súper importante en esta parte, a las entrevistas pueden ir de todo, ¿verdad? Pueden ir personas con experiencia, personas sin experiencia. A veces las empresas no siempre deciden, aunque un puesto de trabajo diga que necesiten, no sé, 10 años de experiencia, no necesariamente significa que las personas, solamente los que van a aplicar tienen esos 10 años, ¿verdad? O más. Muchas veces las empresas están abiertos a todo, a recibir personas con experiencia, sin experiencia, con poquito tiempo de trabajar. Entonces, si ustedes ven puestos, ¿verdad?, donde les da miedo, tal vez por el sentido que les piden muchas cosas, inténtelo, ¿verdad? Uno nunca sabe cuáles puertas se pueden abrir. Entonces, ese es un consejo importante que me gustaría recalcar. ¿Cuál es la razón de las entrevistas? Normalmente las entrevistas son para que los candidatos, ¿verdad?, por medio de su portafolio o currículum, puedan mostrar qué talento tienen, ¿verdad?, qué tan proactivos son. La empresa se interesa en ellos y les da un espacio para conocerlos más a fondo y les interesa conocer al candidato como individuo, ¿verdad? A veces uno piensa que en una entrevista solo se habla de trabajo, también se habla de las partes personales, ¿verdad? ¿Qué motivaciones tienen? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cuáles son sus habilidades? Súper importante en las entrevistas, como decía, que no es solo de trabajo, también es bueno que ustedes hablen de ustedes como individuos, ¿verdad? ¿Qué les gusta hacer? Si les gusta ilustrar, si les gusta diseñar algunas cosas, qué actividades extra, ¿verdad?, les gusta hacer y cómo pueden darle esa información a las personas que los entrevistan. ¿Qué esperan las empresas de un candidato? Normalmente talento, ¿verdad? Un portafolio que demuestre sus habilidades en UI, en UX, en conocimiento, ya sea en producto o todo lo que tenga que ver con diseño, ¿verdad? De muchas partes. Y habilidades blandas, trabajo en equipo, autoevaluación, determinación y buena comunicación. Otra parte que esperamos mucho es ver habilidades personales, la proactividad, la destreza, conocimiento y out of the box, que es casi como fuera de la caja, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que una persona se destaque por encima de los demás? Y es súper importante. Lo que uno espera como empresa es en qué se diferencia este candidato o candidata a los demás, ¿verdad? ¿Qué tiene esta persona que tal vez otra no tenga? Puede ser actitud, puede ser determinación, puede ser una comunicación increíble, puede ser talento, pero es una mezcla. Uno no intenta como contratar a una persona por una o la otra, ¿verdad? Es un mix, un balance que hay que hacer entre ambas y muchas veces, aunque no tengamos un portafolio muy desarrollado, ¿verdad? O un conocimiento muy desarrollado porque no tenemos experiencia,
es bueno irlo desarrollando en la parte personal, ¿verdad? Si no hemos trabajado en una empresa de forma oficial, ¿cómo puede una persona pues mostrar conocimiento, ¿verdad? Y no necesariamente necesita trabajar en una empresa para expresar conocimiento. Ustedes pueden tener también proyectos personales, pueden trabajar con ONGs, pueden hacer freelance, ¿verdad? Hay muchas formas en las que ustedes pueden demostrar talento y conocimiento sin necesidad de estar trabajando oficialmente en una empresa, y es súper importante que lo tomemos en cuenta. No sé, Rebe, si quieres comentar algo. Sí, ahí te iba a meter la cuchara. Dale, dale. Acá también importante, como decía Daya, en esto de habilidades blandas, digamos, al final en la entrevista se ve muchísimo, y para puestos de UX las habilidades blandas son primordiales. El saber comunicarse, tener seguridad, porque bueno, al final eso es una carrera o un puesto en el que vamos a tener mucha relación con otras personas y vamos a estar continuamente como guiando talleres, haciendo pruebas de usabilidad, investigando. Entonces las habilidades blandas que se puedan demostrar en una entrevista son sumamente importantes, al igual, digamos, que la experiencia o algunos proyectos que puedan también, de los que puedan hablar. Pero sí, en esta parte, todo eso como persona y como individuo, sí ayuda a destacarse bastante. Correcto. Y súper importante, la actitud, digamos, si ustedes se les facilita o les cuesta, ¿verdad?, tener comunicación con otras personas de forma asertiva, es bueno practicarlo, porque así como dice Rebe, uno cuando hace pruebas de usabilidad con usuarios o tiene que hacer entrevistas con usuarios, ¿verdad?, la empatía tiene que estar desarrollada a un nivel bien alto, porque lo más importante en la parte de UX, en entrevistas a usuarios, es cómo usted se pone en los zapatos de otra persona, ¿verdad? Y no juzga, ¿verdad? Y más bien aprende a escuchar, aprende a conversar de forma asertiva, sin necesidad de hacer que la otra persona se sienta incómoda. Entonces, las habilidades blandas son súper importantes en la carrera de UX como tal. ¿Cómo son las entrevistas, verdad? Normalmente las entrevistas de trabajo tienen un tiempo definido, tienen conversaciones fluidas, hay a veces una presentación del candidato como tal, y por último, la última parte, normalmente se hacen preguntas, ¿verdad?, sobre este proceso. Vamos a explicar como un poquito cada una de estas etapas de las entrevistas para poder explicarles algunos tips, ¿verdad?, o recomendaciones en cada una de ellas. En el tiempo, súper importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que 1 hora tienen normalmente las personas como para demostrar quiénes son, ¿verdad? Cómo se pueden vender, cómo se destacan, cómo dan a entender sus ideas para demostrar que son las personas indicadas para esa empresa. Entonces, no sé si han visto como los videos de Apple cuando empiezan a vender en 10 minutos, ¿verdad?, el nuevo iPhone de la temporada. Lo mismo, tenemos 1 hora para vendernos a nosotros como profesionales y tenemos que hacerlo de forma bien y asertiva. Entonces, algo que hay que trabajar, que a mí también me ha costado, pero es súper bueno entender que el lenguaje tiene que ser muy al punto, muy explicando realmente las ideas de formas concretas, ¿verdad? Tienen que aprender a comunicarse de una forma correcta para que puedan dar a entender cuáles son esas características que los diferencian de los demás y por qué ustedes son las personas indicadas para ese puesto. Entonces, esta parte del tiempo, súper importante tenerlo limitado, ¿verdad? Entender que hay un tiempo límite para poder venderse como individuo y como profesional, y que ese tiempo es valiosísimo, ¿verdad? La parte de conversaciones es cuando normalmente nos sentamos y nos empiezan a preguntar algunas cosas, o ustedes tienen que contar sobre las historias que tienen a nivel de conocimiento profesional. Súper importante, pensamos que es una súper recomendación ser sinceros, ¿verdad? No mentir, no decir algo en el currículum que es falso. Hay que conversar de forma muy natural, con respeto,
sin miedo a tomar la iniciativa, ¿verdad? Uno en las entrevistas espera poder hablar de una forma muy natural con las personas que llegan, ¿verdad? Sin exagerar emociones, concluir ideas, identificar lo que genera valor y demostrar quiénes somos es parte de esa presentación personal. Entonces, en esas conversaciones sí es muy bueno que seamos nosotros mismos, ¿verdad? Seamos naturales, somos humanos. A veces nos pasa que estamos en una entrevista virtual y, no sé, suena por atrás un perro, suena, no sé, un carro, pero no importa, digamos. Todos somos humanos y tenemos una forma natural de actuar y de ser, entonces no intenten como ser alguien que no son, ¿verdad? Hay que ser súper sinceras, súper honestas y más bien entre más ustedes puedan dar un poquito de conocimiento de la esencia de quiénes son, ¿verdad? Eso genera más valor para la empresa sobre realmente conocer quién es esta persona, qué representa para mí y qué puede hacer en esta empresa o en esta organización o compañía. En la presentación, normalmente también es mega importante aprender a fomentar el léxico, evitar palabras como yo creo, yo siento, me parece. ¿Por qué evitar esas palabras? Porque esas son palabras que no son seguras, ¿verdad? Que me indican que la persona tal vez no está tan segura de lo que está diciendo. Y súper importante en este speech, por así decirlo, que hay que desarrollar, siempre va a necesitar en todo momento, los diseñadores siempre nos toca explicar un tema, ya sea a gerentes, ya sea a equipos de trabajo, ya sea a compañeros. El storytelling, por así decirlo, el cómo yo cuento una historia, debe ser suficientemente activa, suficientemente importante para que las personas a quienes se lo estamos comunicando puedan entendernos, ¿verdad? El cómo lo hacemos siempre debe ser de una forma muy asertiva. Y la presentación personal es la primera impresión de la empresa. Por así decirlo, siempre tenemos que buscar ese profesionalismo, ¿verdad? Ya sea incluso en la foto que tenemos en LinkedIn, que no sea una foto ahí como con efectos de colores por todo lado, no sé. Que todo lo que tenga que ver con el puesto que van a aplicar sea profesional, un poquito buscando el sentido de que depende mucho de la empresa. Tenemos que empezar a ver qué necesitan, ¿verdad? Y cuáles son las cualidades que buscan en una persona, pero el profesionalismo siempre, tanto en la primera impresión como la forma de vestir, la forma de hablar, que no se nos salgan palabras pachucas tipo mae, ¿verdad? O decir, qué huila, o no, ¿verdad? Hay que evitar ese léxico que uno usa coloquialmente con los compas y separarlo de la parte profesional, ¿verdad? Y muy importante, cuidar los entornos para entrevistas digitales. Siempre en las entrevistas, a mí me ha pasado que, no sé, que estamos entrevistando a alguien y tal vez, no sé, tiene la parte de atrás del cuarto toda desacomodada o hay un poquillo de desorden. Entonces hay que cuidar mucho visualmente nuestros espacios físicos. Yo sé que a veces cuesta mucho porque tenemos familia, ¿verdad? Hay niños en algunos casos, pasan carros cerca, entonces hay que ser muy humanos y conscientes, pero siempre intentar dar lo mejor en la parte de impresión, ¿verdad? Porque es lo primero que uno ve, uno presiente y la empresa más bien toma una idea en base a esa impresión. Otra cosa es estar listo siempre, llevar proyectos en alguna llave, demostrar metodologías y resultados en las presentaciones que vayan a hacer. En esta parte me gustaría mucho enfocarme en que hay que estar siempre con un plan B, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes manden su currículum por correo y vayan a la empresa y no lo lleven, ¿verdad? Y cuando lleguen ellos te dicen, hey, quiero ver su portafolio y no lo llevaste. Entonces, el plan B siempre es estar listos con todo lo que tienen que presentar a mano y estar listos también en las preguntas más difíciles que les vayan a hacer, ¿verdad? Porque también te hacen preguntas que ni vos te has hecho personalmente y tenés que estar como, uy, ahora qué digo, me quedo callada porque no estaba preparada para esto, pero siempre hay que estar un paso adelante de esos
entrevistas o preguntas que te vayan a hacer en vivo, ¿verdad? Entonces siempre el plan B es muy bueno. Rebe, no sé si aquí vos querías como comentar Gracias, algo. Raya. También con esto del estar listos, una desventaja, digamos, de nosotros como diseñadores y como UX es el portafolio, y como que al final mucho de lo que define si nos quieren o no nos quieren es el trabajo y cómo hacemos el trabajo. Entonces, fácil en una entrevista puede pasar que nos pregunten por un proyecto, cuénteme de un proyecto y cuénteme cuál ha sido el proyecto más difícil o más retador o que más le ha hecho sentir bien. Entonces, también vamos a ir a una entrevista, probablemente pensemos que una entrevista que no sea de UX vaya más enfocada como a recursos humanos, pero una entrevista en nuestra área pueden salir como con estas preguntas de hablen de un proyecto, y entonces igual, ¿verdad? Tenemos que estar bastante listos a saber cuál es este proyecto estrella o cuál ha sido como un trabajo que hayamos hecho en el que podamos desenvolverlo y decir mucho de nosotros mismos, para poder destacarnos igual en la entrevista. Correcto. Muchas gracias, Rebe. Luego, este tema de las preguntas, como decíamos, es súper difícil a veces porque, como decíamos, estar preparados con un plan B, ¿verdad? Sobre todas las posibles cosas que nos pueden preguntar, siempre nos van a preguntar, casi siempre, cuáles son sus debilidades y fortalezas, ¿verdad? Y uno no se hace esas preguntas normalmente, uno no dice, ya yo sé cuál es mi debilidad. Es crítico de no decir debilidades que tengan que ver con trabajo en específico, porque eso no es lo que estamos buscando. Si usted dice, mi debilidad es que yo no puedo diseñar en la mañana porque, no sé, tengo un bloqueo mental en las mañanas y no puedo diseñar en las mañanas, una empresa no lo va a ver bien, ¿verdad? Esas debilidades tienen que ser cosas que ustedes saben que se pueden mejorar, digamos, a nivel personal, como mi debilidad es que yo a veces me estreso cuando hay mucho trabajo, pero estoy trabajando en metodologías de respirar, de meditar para poder relajarme, y sí he logrado avanzar mucho en ese tema y estoy mejorando, no sé, el estrés que me provoca personalmente estar bajo una presión exagerada, pero sí lo logro manejar muy bien. Y las fortalezas también tenemos que tener cuidado ahí, como no exaltarnos demasiado, como yo soy buena en todo, yo hago bien todo, porque no es la realidad, sino más bien explicar, por ejemplo, qué es lo que hace que mi persona sea diferente o tal vez que pueda aportar a la empresa de alguna forma, qué es lo que yo como valor puedo darle a esa empresa. Y súper recomendado conocer a la empresa y lo que hace, ¿verdad? A mí me ha tocado que yo había aplicado para puestos que decían diseño UX y al final, no sé, era como más diseño gráfico o tenía otro tema. Entonces, el conocimiento de la empresa sobre el tema es mega importante para saber qué te van a poner a hacer en un futuro, ¿verdad? Cuáles van a ser sus funciones futuras, estar muy claros con las expectativas, ¿verdad? Si ustedes quieren ser diseñadores de UX, fíjense, ¿verdad?, en que están aplicando para un puesto correcto, que no les vayan a pedir del día de mañana que programen toda una página con código y ustedes no tenían idea. Y también no andar con rodeos significa, si les hacen preguntas, traten de responderla de forma directa, no decir, vieras que no sé, o contestar otro tema totalmente distinto a lo que le preguntaron, porque significa como que no estás dando una respuesta clara, ¿verdad? A lo que ellos quieren saber. Ser muy claras y honestas y evitar respuestas o muy cortas o muy extensas, porque en las entrevistas uno lo que quiere fomentar son las conversaciones, así como estamos conversando Rebe y yo ahorita. La idea es que si te preguntas cosas puedas como conversar de forma activa, evitar como sí, no, ¿verdad? Como esas respuestas súper cortas que uno a veces se pone muy nervioso y más bien contesta o muy extenso, ¿verdad? Se pone a contar una historia larguísima y dura ahí la entrevista 2 horas, o no contestas de forma asertiva, no contestas lo que realmente ellos quieren saber. Entonces, ser muy claras y honestas y tener cuidado con las respuestas es más que todo empezar a practicar, ¿verdad? Empezar a decir, bueno,
Si mami está aquí, le voy a hacer una práctica con mi mamá y le voy a decir unas cosillas para ver qué opina, y también obtener ese feedback de amigos, de compañeros, es otra recomendación muy buena, ¿verdad? Porque a veces uno se enfoca mucho en un tema y otra persona u otra perspectiva te puede dar una respuesta más constructiva sobre lo que deberías o no hacer. Y por último, las otras recomendaciones es buscar destacarse, realizar proyectos personales o freelance, ¿verdad? Esas referencias o experiencias extra que agregan valor a ese currículum, ya sea que se metieron en un hackathon, que estuvieron en una ONG, que estuvieron en un proyecto personal de, no sé, de investigación sobre un tema que les apasione. Aprender cosas nuevas siempre, ¿verdad? Uno sale de la U y dice, ¿ahora qué hago, verdad? ¿Cuál es mi siguiente paso? Y lo más importante, uno saliendo de la universidad o de una certificación, es empezar a conocer más cosas, más metodologías, llevar, no sé, otros idiomas, cursos en línea. Y olviden el cookbook, significa, olviden como que el diseño es una receta, no hay una receta como perfecta para diseñar, sino que ustedes le van agregando esos temas o opciones de información que le dan valor a todo ese portafolio, currículum que ustedes tienen. El punto 4 es practicar el speech. Como decía, si iPhone vende muchos teléfonos, ¿verdad?, al año, con solo 10 minutos de un video explicando qué son las cosas nuevas que trae el iPhone del 2021, ¿verdad? Ustedes también tienen que practicar ese speech de venta hacia ustedes mismos, hacia su profesión, su experiencia, o qué pueden dar valor ustedes hacia otras organizaciones. El punto 5 es, en la universidad empiezan las impresiones. Este punto es demasiado divertido porque en la universidad uno se acuerda de quién era la persona más sapilla, ¿verdad? Quién era la persona que siempre le ponía un montón y quién era la persona como que no le ponía tanto, o la persona que se llevaba mal con todo el mundo. Y estas impresiones se llevan con todas las personas que tuvimos contacto, se llevan hasta el final, ¿verdad? Uno entra a un trabajo y si alguien aplica y uno se acuerda de que esa persona era como muy odiosa, no le gustaba trabajar en equipo, uno dice, no recomiendo las habilidades blandas de esta persona porque me acuerdo que no generó buena impresión ni en mí ni en mis compañeros, ¿verdad? Entonces, que esas impresiones se manejan siempre desde que uno empieza una certificación a la universidad y se lo llevan hasta que uno sale y empieza a trabajar. Entonces, siempre ser buena persona y trabajar en las habilidades blandas desde que uno empieza a estudiar es primordial, ¿verdad?, en un futuro. Y el punto 6, educar a las empresas. Ser junior no es una debilidad, más bien es una fortaleza, siento yo, porque el que una persona a veces tenga poquita experiencia ayuda a que una empresa pueda formar a ese profesional y pueda formarlo de una forma que lo necesite, ¿verdad? De una forma que sea lo ideal. Entonces, educar a las empresas, muchas veces las empresas no saben qué es UX, no saben qué significa la tarea, qué rol o funcionalidades tiene ser UX. Entonces, educarlos de forma de vea, yo puedo ayudarles a fomentar este tipo de proyectos, yo puedo ayudarles desde este tipo de perspectiva, puedo aplicar estas metodologías para obtener resultados en tal y tal y tal. Entonces, el educar es algo que estamos en proceso en Costa Rica. Como ustedes saben, muchas empresas aquí no saben mucho del tema, pero es algo que va a ir avanzando a nivel del tiempo y vamos a verlo en un futuro mucho más estandarizado. Y quería agarrar esta sección pequeña para comentar y les quería hacer una pregunta, ¿verdad? No sé si algunos saben de qué cosas debemos evitar al ir a entrevistas. Podemos abrir el micrófono como unos minutitos rápidos para ver si algunos saben qué cosas debemos evitar al ir a entrevistas. ¿Quién nos quiere dar unas ideas? Breve, no sé si vos querés comentarnos algunas cosillas. Sí. Bueno,
Cosas a evitar, te fijo, en Daya y yo hablábamos ayer, ser puntuales. Al final tenemos esta hora de entrevista y si llegamos tarde, es probable que o no nos atiendan o si nos atienden, entonces tenemos todavía menos tiempo para poder vendernos, ¿verdad? Entonces, la puntualidad es primordial. Acá en el chat tenemos la impuntualidad, tenemos el evitar mentir. También estábamos conversando nosotras que muchas personas en el currículum mienten y en el momento de la entrevista, pues esas mentiras pueden notarse, ¿verdad? Entonces hasta conversábamos, no sé, que alguien ponga que habla súper bien inglés y que llegue a la entrevista y la entrevista sea para un puesto en inglés. Entonces, ok, bueno, cambiemos y ahora empecemos a hablar y hagamos la entrevista en inglés. Y si no tenías como esas habilidades, ¿verdad? Entonces ahí se va a notar y va a ser más bien un momento incómodo, entonces tratemos de evitar mentir en el currículum o en lo que decimos o cómo nos vendemos. Voy a ir leyendo acá algunos otros. No saber nada de la empresa donde estamos aplicando. Cuidar nuestro aspecto, nuestra postura, la actitud. Comentarios imprudentes sobre el lugar, sobre las personas. Estoquear a la empresa antes de ir a la entrevista, saber qué hace, sus valores, sus intereses, sus proyectos. Evitar hablar mal de nuestro ex jefe o el lugar de trabajo anterior. Qué importante eso está súper Sí. buena y creo que siempre está como la trampita también en las entrevistas, porque siempre es como, ¿y por qué quiere dejar de trabajar en ese lugar? Entonces, tenemos que ir también como con esa respuesta clara, ¿verdad? Al final no es como, ay, porque mi jefe me cae mal y ya quiero pasarme, no, ¿verdad? Sino como porque realmente es enfocado en lo mismo, ¿verdad? Quiero venderme, quiero dar una buena impresión, ¿cómo lo voy a decir? Por acá tenemos otro, evitar hablar mal de posibles compañeros de equipo como los programadores, ¿cierto? Y pasa también bastante. Sí. Ok, creo que por ahí estamos, Daya. Si quieres, Ok. Ok. No, creo que lo que hemos dicho, yo lo sé, lo he visto en persona, digamos, que siempre nos preguntan eso, ¿por qué ya no quiere estar ahí en la empresa donde está? Y es súper feo, ¿verdad? Cuando un candidato empieza a hablar pésimo de los compañeros, de la forma de trabajo, de la empresa, porque uno dice, bueno, si él o ella habla feo de la empresa donde están, ¿qué va a hablar de nosotros después, verdad? Y eso es lo que uno como presentador es lo que siente. Y ya por último, ¿cuáles son sus peores miedos? Yo siento que muchas chicas no han ido a entrevistas, pero me gustaría conversar, si algunas pueden escribir en el chat también, cuáles son sus peores miedos o qué les da miedo de ir a una entrevista o de aplicar a un trabajo, que nos puedan contar cuáles son esos miedos y nosotros podríamos dar algunos tips de cómo poder disminuir ese miedo, ¿verdad? Para que les pueda facilitar un mejor desenvolvimiento o desarrollo en estas etapas. No sé si hay algo en el chat que no puedo ver. Acá hay una, no sabe responder varias preguntas. Ok. Que el puesto sea enfocado a algo que al final no me guste porque no lo he hecho antes. En mi caso, ponerme muy nerviosa o parecer poco profesional. Sí, Ok. quedarse congelada. Ok. Bueno, sobre las preguntas, normalmente les vamos a ver como las preguntas que siempre hacen, ¿verdad? Eso de la debilidad y fortaleza siempre lo hacen, siempre las van a preguntar cuál es su enfoque favorito, si es UX, si es UI, si es producto, si es diseño gráfico, lo que sea, siempre van a preguntarle cuál es su enfoque favorito de la carrera. Siempre les van a preguntar también qué es lo que no les gusta hacer o qué es lo que no les gusta en una empresa. Eso siempre pasa también normalmente. Siempre les preguntan qué es lo que no les gustaría en una empresa y qué es lo que esperan como profesional. Ellos probablemente les pregunten qué esperan ustedes del puesto, a qué les gustaría llegar. Entonces, estén muy preparadas para responder eso y creo que no es difícil, es simplemente uno como persona o individuo hacerse esas mismas preguntas una misma
e ir respondiéndolas, incluso hacer un brainstorming de ideas con unos post-its sobre qué posibilidades puedo responder a esta pregunta que se escuche bien, asertivo, profesional o que den una buena impresión. Y las primeras entrevistas siempre son como las que dan un poco más de miedo, pero Sí. van a ver que conforme ya vayan aplicando a más lugares o teniendo un poco más de experiencia, entonces esos miedos se van yendo, digamos, como que, como decía Daya, muchas preguntas son muy similares entre una entrevista y otra. Entonces, ya uno como que va más preparado a cómo es una entrevista. Acá hay algunas otras, ya te leo, Daya. Ok, que el puesto sea enfocado a algo que al final no me guste porque no lo he hecho antes. En esta yo creo que eso es importante también hasta para el desarrollo de nosotras. Si queremos que sea UX, pero nos están ofreciendo algo que lo vendieron como UX, pero no es, entonces más bien es como alertas, ¿verdad? Y red flags a nosotras, como en serio quiero estar en esto, o más bien entonces quiero seguir buscando en otro lugar para desarrollar lo que yo sí quiero, ¿verdad? En mi caso, ponerme muy nerviosa o parecer poco profesional y el quedarse congelada también. Yo diría practicar con los amigos, ¿verdad? Porque ustedes pueden juntar 5 amigos un día y decirles, bueno, voy a hacer un pequeño ensayo sobre lo que voy a responder y ustedes me dicen qué puedo mejorar, pero sí es bueno practicar, la verdad, hablar cuesta, decir ideas de una forma concreta cuesta, y es algo que es pura práctica, igual que todo, es algo que uno tiene que empezar a desarrollar con el tiempo y ya después va a ser muy sencillo, pero sí empezar como hablándole a personas cercanas o a conocidos o a personas que han visto. Es bueno empezar a practicar, si no lo hacen va a ser más difícil porque van a llegar a lanzarse a la primera. Entonces, el practicar puede ser algo que les ayude mucho a fomentar ese o a quitar ese miedo de poder hablar frente a otros, ¿verdad? Bien acá el plantear el salario, que es Ay, algo sí. bastante bueno e incómodo y siempre pasa. Sí, De hecho, es como un filtro, entonces sí es una pregunta a la que hay que tenerle cuidado, porque puede que sea la primera llamada que recibimos y de una vez la pregunta, ¿y cuál es la pretensión salarial? Entonces, acá importante es conocer cómo está el mercado en el lugar donde estamos aplicando. Si tenemos algún conocido, alguna persona que también nos pueda ayudar, eso da 1000 puntos y un montón de ayuda, porque entonces ya sabemos por dónde va esa pretensión. Pero sí preguntar y si no a conocidos, personas que estén en el mismo gremio, como para saber por dónde es que podrían calcular y dar un rango. No decir como este exactamente, sino dar un rango como, y el negociable creo que también ayuda bastante como para que no te descarten de una vez. correcto. Hay varias que son el miedo a no llenar la expectativa de la empresa o a no ser suficiente o no tener las capacidades, que creo que son miedos muy comunes también cuando somos junior o no tenemos demasiada experiencia. Y son, o sea, sí, sí pasa, al final no tenemos tal vez tan desarrollado como nuestro career path, pero creo que lo importante es vendernos, lo que decía Daya, como individuos y también dar las ventajas del junior, porque no todos son desventajas. Poder, o sea, la formación de un junior va a estar en esa empresa, entonces pueden como moldearlo y enseñarle las cosas que necesitan y creo que una característica muy importante de la que tienen que decir o mencionar es como la capacidad de aprender y las ganas de aprender y la pasión de que, ok, sé que tengo mucho que aprender y estoy dispuesto a hacerlo, como más actitud tal vez. Exactamente. Ujú. Bueno, hay algunas otras, pero tal vez podemos ir avanzando y luego las vamos viendo. Perfecto. Listo. Luego viene la parte de pruebas y le dejo el micrófono a Rebe. Gracias, Dayo. Sí, en esta parte de pruebas es después de estas entrevistas que pasamos, usualmente también por nuestros puestos y nuestros roles, esto es lo que viene, ¿verdad? Como pruebas. ¿Quiénes son las personas que van a las pruebas? Los candidatos que sobresalieron de la entrevista, que ya los que los entrevistaron dijeron, sí, me encanta, digamos, es una persona que puede estar en el equipo. Y luego entonces también vienen los profesionales del equipo de diseño y posibles jefes. Acá ya viene un poco más lo que es la parte técnica, ¿verdad? Como evaluarlo ya más como a la hora de trabajar, de proyectos.
¿por qué es que se hacen las pruebas o qué es lo que quieren saber las personas de este candidato en las pruebas? Ya sabemos quién es como individuo, pero todavía no sabemos cómo trabaja en sí, ¿verdad? Como sus capacidades a la hora de trabajar, y lo que quieren conocer es estas habilidades para resolver problemas. ¿Cómo resuelve esta persona problemas? ¿Cómo piensa? ¿Cómo se desarrolla y cómo son los procesos que sigue? Y importantísimo acá, a las empresas en UX, que lo que les encanta es conocer el análisis, la forma en la que resuelven problemas y todo el proceso y cómo trabaja y cómo lleva a cabo un proyecto. ¿Cómo son las pruebas? Bueno, la empresa envía un caso de estudio. Muchas veces es como el caso de estudio que la empresa planeó, o en algunas ocasiones también hasta puede ser cuál proyecto usted nos quiere presentar. Un proyecto que usted sienta que es apto o es bueno para presentar en esta sesión. El candidato tiene un tiempo definido para resolver el caso, entonces usualmente dan, no sé, un par de días, un fin de semana o una semana para que la persona haga una presentación y pueda entonces mostrar como cuál es el proyecto o la resolución de la prueba. Y luego el candidato ya presenta la prueba que realizó y viene una sección de preguntas. ¿Qué debemos saber y aplicar en una prueba? Yo esto siempre lo digo, y en UX es como primordial. El viaje es tan importante como el destino. Muchas personas muestran solamente resultados. Bueno, estas son las personas que hicimos, estos son los usuarios. Ok, pero ¿y cómo llegaron a estos usuarios, verdad? Hicieron entrevistas, enviaron encuestas, tienen datos. ¿Cómo llegaron a todas las conclusiones que van diciendo? Creo que es fundamental y es lo que más interesa. Entonces, el proceso para llegar a esta solución, el análisis, las metodologías que se usaron, las decisiones que se fueron tomando, toda la parte de investigación es sumamente importante. Otra cosa que es muy divertida, que el proceso de diseño no es una receta, Daya también lo mencionaba anteriormente. Muchas personas llegan ya como, estos son los pasos que seguí, y se nota que son pasos como que más bien el proyecto lo ajustaron a los pasos y no al revés. Tenemos que conocer cuál es el proyecto y hay N cantidad de variables que nos van a hacer que la receta cambie. El presupuesto que se tenía, el tiempo de entrega que se tenía, el tipo de proyecto que estábamos trabajando, si requería demasiada información o investigación previa porque no sabíamos absolutamente nada, o si más bien ya existía información de la que podíamos basarnos. Entonces todo esto va a ir cambiando los pasos que vamos a seguir, las metodologías que vamos a utilizar. Es importante conocer todas las herramientas que tenemos, pero no como pasos que vamos a seguir en todos los proyectos, sino más bien conocerlo y saber que podemos tomar algunas y acomodarlas según el proyecto. Acá otra vez mencionamos el cookbook. En el TEC es famoso, yo les voy a contar, el cookbook era como un recetario realmente que nos daban de pasos que teníamos que seguir para terminar un proyecto. Y muchas veces pasa que, como les comentaba, llegan como con estos pasos definidos y eso no es lo que queremos saber. No queremos que se sepan las instrucciones de memoria. Queremos que analicen y que investiguen, que planteen metodologías, conocer cuáles son los puntos de vista que tienen, porque al final el puesto de UX es muy crítico. O sea, lo que queremos saber es cómo su cerebro entonces va haciendo como estas uniones, conexiones, tomando decisiones. Es un puesto que realmente es muy analítico. Que justifiquen las soluciones. Muchas veces también pasa que las personas llegan a ser muy subjetivas, como sí, bueno, hicimos esto, pero ¿por qué se hizo? Todo tiene que tener más bien como una razón de ser o una justificación. Conocer la capacidad de resolución de problemas también es fundamental, y que recomienden esta metodología conforme a las necesidades del proyecto. Otro factor importante en las pruebas es que en este tiempo que vamos a tener, tenemos que vender nuestras ideas y vendernos a nosotros mismos. Es una oportunidad de oro realmente, o sea, acá no es tan cómodo porque, bueno, al final estamos expuestos, pero tenemos que llegar con bastante seguridad y tranquilidad para vender nuestras ideas y vendernos a nosotros mismos, ser convincentes, porque si no lo somos, entonces tal vez otro candidato sí lo va a hacer y eso llama un montón la atención. Y al final lo mismo, o sea, no queremos que sean
nada más ahí mostrando el proyecto y sí, así fue el proyecto y listo, sino más bien cómo usted se involucró en el proyecto, qué cosas hizo para cambiar el proyecto y más bien qué aportes para que se llegara a un resultado de ese proyecto. Entonces, igual, o sea, vendernos a nosotros y a nuestras ideas es importante. Y acá, que también Daya lo mencionaba al inicio, un poco de esto es el storytelling. Tenemos que saber a quién le estamos hablando. Y depende de esto, entonces van a variar algunas cosas, como el vocabulario, los intereses que estas personas tienen, el contexto en el que estamos. Por ejemplo, si van a haber muchos gerentes, entonces, ¿cómo vamos a hablar con este gerente? O si van a haber personas del equipo de diseño, entonces, ok, el vocabulario tiene que ir con esto, ¿verdad? Como más técnico, más especializado, más enfocado a diseño, tener claro el objetivo de la presentación, qué es lo que queremos. Hay un montón de pájaros, no sé si ustedes los escuchan como yo, pero estoy así como muy, perdón. Tranqui. Tener claro el objetivo de la presentación. Al final también, o sea, tenemos que saber qué es lo que queremos vender, hacia dónde queremos llegar con toda la presentación que vamos a hacer. Y la estructura de la presentación, tenemos que tener como, este fue el problema, este es el proyecto que les voy a contar, cómo lo voy desarrollando, cómo fui decidiendo cosas, cómo fui trabajando y qué metodologías utilizando, y al final, qué aprendí, cuál fue el resultado de ese proyecto, de todo lo que fui haciendo, y cerrar entonces con estas conclusiones. Que todo sea una estructura y que no sea como que nada más le di una repasada del proyecto rapidísimo y todo el mundo como, sí, son un montón de herramientas y súper bien. No, ¿verdad? Sino más bien como hacia dónde quiero yo que ellos lleguen y qué es lo que quiero yo comunicarles a ellos. Y el entusiasmo y la actitud es fundamental también. Que se note que están contentos de estar en esa sesión, que se note que están interesados de estar ahí, que se note que ese proyecto realmente los apasionó, que fue algo que hicieron con mucha entrega. Todo esto se tiene que ver a la hora de presentar la prueba. No sé, Aya, si tenés algo que mencionar ahí. Sí, no, que a la hora de presentar estas pruebas, ya sea virtual o sea físico, que la postura y el lenguaje corporal influye mucho, ¿verdad? Como si ustedes están interesados y usan las manos y usan el cuerpo, ¿cómo hacemos que ellos noten que ustedes están interesados en un tema, ¿verdad? Porque si yo llego y me siento así como, ¿verdad? Como aquí vagueando, ¿verdad? Voy a explicar esto así al suave, como una pereza. Di que eso se va a notar, ¿verdad? Entonces que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje corporal, con la forma de hablar, la forma de utilizar las manos, y es un tema que también se practica, ¿verdad? No es algo que yo nací aprendida y ya, es algo que se desarrolla y que hay que empezar a practicar muy bien. Eso de mi parte. Gracias, Daya. Y bueno, siempre hay sección de preguntas después de estas pruebas. Algo importante también es dejar ese tiempo, o sea, como saber, bueno, ¿cuánto tiempo tengo para presentar la prueba? Ok, 1 hora. Bueno, mi presentación va a durar entonces unos 40 minutos aproximadamente porque tengo que dejar 20 minutos para la sección de pruebas. Como medirnos también en esto, ¿verdad? Y que no sea que solamente hicimos la presentación, se acabó el tiempo y todo el mundo quedó con las preguntas ahí, ¿verdad? Acá tenemos que defender las ideas y la propuesta con mucha seguridad. Al final fue un trabajo que hicimos, ya sea la prueba que nos envió la empresa o ya sea el proyecto que vamos a presentar, y tenemos que defender todo lo que fuimos haciendo en el proceso con tranquilidad y con seguridad. Que cada detalle del diseño sea justificado. Es muy importante realmente que todo tenga una razón de ser, que no es quise poner esto porque sí, sino que hice esta investigación, me baso en estos datos y por eso esto es así. Y tenemos que olvidarnos de lo subjetivo, no digan me gusta que esto o hice esto porque me gustó como se... No, olvidémonos totalmente, a mí me gusta porque al final yo no soy el usuario, estamos trabajando para alguien más. Entonces, acá basarnos en datos, en investigación es fundamental y olvidarnos del yo. Y el tip de oro, sean ustedes mismos, no somos robots, somos personas. Entonces, de verdad, o sea, al final, como hemos comentado, las habilidades blandas y conocerlos como personas
son sumamente importantes para saber si esta persona va súper bien en el equipo de diseño o no, esta persona no, porque sabemos que no se va a llevar o no va a haber una integración tan bien, o esta persona, si somos robots, ni siquiera vamos a lograr conocer quién es. Entonces se va a ver como sí, llegó, pero no causó como demasiado impacto. Entonces lleven siempre esa esencia, como de su personalidad, de quiénes son, y que esto se note y que entonces cause diferencia y también ayude a que ustedes se destaquen. Y ahora ya pasamos a la siguiente sección, también como preguntas y también contestarles ahí lo que ustedes nos vayan poniendo en el chat. ¿Cómo elegir bien la empresa para trabajar? Si querés empezar vos, Daya. Sí. Cómo elegir bien la empresa es difícil, la verdad. Es algo que a todos, todas nos cuesta. Es muy complicado, pero hay que empezar por responder algunas preguntas y también en las entrevistas, no todas las entrevistas son solo preguntas al candidato, eso es súper importante. Uno como candidato tiene que saber qué tiene que preguntar. Si no pregunta nada es porque ni siquiera sabe a lo que está aplicando o ni siquiera sabe exactamente a lo que está llegando. Entonces, en las entrevistas siempre pregunten temas de la empresa, por ejemplo, que la empresa sepa cuáles son sus intereses y objetivos profesionales y que ustedes puedan preguntar, por ejemplo, cómo es la cultura de ustedes, no sé, qué hacen como para desenvolverse, qué hacen como para tener feedback constructivo a nivel de trabajo, cómo es el ambiente laboral, ustedes quieren que uno trabaje los sábados horas extra o, ¿me entienden? Es algo muy, muy, muy prioritario, ¿verdad? Ya que el ambiente laboral puede hacer que tengamos una buena o mala experiencia en una empresa. Y es bueno preguntar cómo es esa cultura de ambiente, tanto a nivel de jefe, de jefatura, como de equipo, ¿verdad? ¿Qué tal si mis diseños, una sola persona en el equipo es la que acepta los diseños, ¿verdad? Y solo esa persona tiene el sí o no de ese diseño y esa no es la forma como a mí me gusta trabajar. Entonces, es súper importante que cómo vienen los requerimientos de diseño, cómo se aprueban, quién los aprueba, cómo se trabaja a nivel de equipo, cómo es la estabilidad de la empresa, que el día de mañana no sea una empresa que vaya a despedir 20,000 personas y ustedes estén en eso, qué capacitaciones dan, ¿verdad? Las capacitaciones es parte de crecer profesionalmente y si uno va a empezar es muy bueno preguntar, ok, yo empezando aquí, quiero saber si me dan oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Profesionalmente, quiero ver qué beneficios me dan, beneficios que no sean los de la ley, digamos, porque las vacaciones no son un beneficio, son ley, entonces no comentemos las vacaciones casi como un beneficio, pero sí, por ejemplo, si ustedes van a tener flexibilidad de horarios, que si van a tener teletrabajo, casi que se iguala la calidad de vida que uno puede tener trabajando, eh, qué cosas les interesa en una empresa y no está mal preguntar, preguntar más bien es sepan dónde se van a meter porque eso es el primer paso para que ustedes estén seguros o seguras, ¿verdad? De que pueden entrar en una empresa que les va a llamar la atención, se van a quedar ahí el tiempo que quieran y se van a sentir bien, ¿verdad? Que no sea una empresa que te prometan cosas que al final no van a ser ciertas o más bien te van a dar un ambiente donde no te sientas segura, donde no te sientas contenta con el puesto que estás aceptando, ¿verdad? Entonces, todo esto, toda esta mini lista de algunas cosas que tienen que preguntar, es súper bueno que lo tengan muy claro para que no se lleven sorpresas después. No sé Acá hay un si... comentario, Daya, Sí, bastante importante. Muchas veces cuando uno está empezando, uno siente que no puede elegir mucho en dónde trabajar, simplemente acepta el trabajo que encuentra. Y exacto. Gabriela Salas nos dice de acuerdo. Y yo también estoy de acuerdo, o sea, todos estuvimos en ese momento en el que estábamos buscando trabajo y más bien veíamos como un beneficio ya que salía un trabajo o una oportunidad. Acá hay que tener cuidado, o sea, yo sé qué Sí, pasa, pero, y puede que uno piense, bueno, no, de acepto y después busco otro lugar, pero al final estos primeros trabajos siempre nos ayudan a desarrollarnos y a como irnos guiando hacia dónde empezamos a tomar camino. Entonces, realmente como los primeros trabajos sí son claves. sí. Eh,
si aceptamos al final un trabajo por alguna necesidad, porque bueno, hay de todo, ¿verdad? De todo nos puede estar pasando. Si lo estamos aceptando porque ya necesitamos estar trabajando y sabemos que no es el lugar donde queremos quedarnos, pues entonces como no llegar a esa zona de confort y seguir siempre buscando otros lugares. Pero sí es clave que estemos en un lugar donde nos sintamos cómodas y donde sepamos que podemos crecer. Exacto. Sí, yo iba a comentar que otro error es tomar muchas malas decisiones seguidas, porque una persona que esté saltando de empresa a empresa porque nunca toma las decisiones como adecuadas en cuanto a la empresa que quiere estar, porque no pregunta o porque le da miedo, ¿verdad? Ya después llega a una empresa que sea bastante estable y muy buena y diga, oye, esta persona estuvo saltando en 5 empleos en el primer año de trabajo, ¿verdad? Yo no veo a esta persona muy estable, entonces mejor no le hacemos una oferta de trabajo. Entonces, como dice Rebe, los primeros trabajos son clave, ¿verdad? Para desarrollarnos. Sí, yo siento que todos, nadie somos como muy picky, ¿verdad? Al llegar al primer trabajo, pero sí es bueno empezar a desarrollar un poquito más de conciencia en cuanto al lugar donde vamos a trabajar, porque de verdad si ustedes van a otra entrevista y les dicen qué es lo que ha aprendido en la empresa donde está y no ha aprendido nada porque no se siente bien y no hay enseñanza ahí, eso también les va a costar un poquito más el encontrar un trabajo nuevo, ¿verdad? Entonces, ese primer paso hacia una empresa sí tiene que ser bien calculado, ojalá bien pensado y bien analizado para que sea algo que les genere valor y no más bien les quite, ¿verdad? No vayan a un lugar donde al final no aprendieron nada de UX y más bien se sintieron mal o no tenían un ambiente donde se sintieran como tranquilas o estables. Entonces siempre ese primer paso es súper importante tenerlo bien planteado. Ya no ¿Seguimos? tenemos, sí, sigamos. Ok. Y como otra pregunta es, ¿qué temas debemos preguntar al aplicar un puesto? Ya habíamos hablado un poquito de los beneficios, del tema de ambiente laboral, también funciones del puesto, para que sepan qué herramientas tienen que usar. El uso de las herramientas es muy importante, porque a mí me pasó de que yo apliqué para un trabajo donde yo dije, sí, yo sé Photoshop, ¿verdad? Y resulta que el trabajo era, no sé, todo Photoshop y yo era mala, no era tan buena. Entonces tuve que llevar unos cursos extra y súper intensivos para poder llegarle a la expectativa que tenía la empresa de mí. Entonces las funciones del puesto son muy buen primer paso a preguntar qué área de trabajo, qué tipo de proyectos van a llevar, cuál va a ser el equipo de trabajo, que siempre sepan que van a darles herramientas para que puedan desarrollar ese trabajo de una forma correcta, qué softwares o programas les van a dar, cuáles son esos horarios, vacaciones, si les van a dar horas extra o van a necesitar horas extra de trabajo, si les van a dar teletrabajo y el salario. El salario es también incómodo preguntar, pero es algo que al final uno se tiene que acostumbrar a pedir, ¿verdad? Como cuál es el rango que ustedes tienen para este puesto, si suple su necesidad o si realmente es lo que están buscando. Y también yo lo que he aprendido desde que empecé a trabajar es, primero está mi calidad de vida, ¿verdad? Y luego está mi trabajo, porque si yo me voy a un trabajo donde gano bien y me pagan bien, pero a pesar de eso me hacen trabajar los sábados y los domingos y tengo que hacer horas extras y todo esto, no me sirve, porque estoy ganando dinero, pero mi calidad de vida está bajando y no tengo tiempo para hacer cosas que me gustan y no tengo tiempo para hacer cosas que me llenen como profesional. Entonces, el trabajo es algo importante en la vida de todos, ¿verdad? Todos estamos muy enamorados de nuestro trabajo y nos gusta, pero también la calidad de vida de uno tiene que hacer un balance entre las cosas personales, como la familia, los amigos, el tiempo que uno tiene para otros proyectos, versus esas horas de trabajo que te van a dar, ¿verdad? Entonces hay que hacer ese balance muy claro y que sepan que siempre hay que tener un equilibrio entre la vida personal y el trabajo. No sé, Iris, si querías comentar algo. Acá hay algunas otras preguntas. Tenemos una que dice, ¿qué recomiendan para hablar con mis jefes a ver si se logra crear un departamento de UX? Es complejo porque creo que ellos desconocen de los beneficios, pero habemos dos personas que tenemos la capacidad de armar el equipo, pero no nos escuchan.
tengo una buena idea. A mí me pasó, digamos, yo entré al automercado y yo era la única, ¿verdad? Lo que pasó es que tuvimos que desarrollar un proyecto y ese proyecto involucraba muchas áreas. Entonces, cuando otras áreas llegamos a tocar las puertas a otras áreas y las empezamos a involucrar en procesos de design thinking, ellos dijeron, wow, ¿verdad? Esto sirve, ¿verdad? Esto funciona. Y también desde la parte de diseño es, vea el retorno de la inversión, ¿verdad? Este proyecto, si lo hacemos con diseño, es más probable que tenga una mayor adopción de clientes, por lo tanto el retorno de la inversión va a ser pues más óptima, ¿verdad? Las personas van a ver el proyecto con más valor, ¿verdad? Y lo que yo recomiendo es, hablen en el idioma de negocio, ¿verdad? Porque el idioma de UX uno ya lo tiene claro, uno ya tiene claro el valor de UX, pero ¿cómo le llegan a hablar a un gerente o a un jefe en tema monetario, ¿verdad? ¿Cómo ese UX va a traer dinero a la empresa? Entonces yo empezaría por hacer un plan estratégico de, vea, vamos a hacer este proyecto, vamos a involucrar a estas personas e involucren siempre a los jefes en los procesos, porque así, cuando hacen pruebas de usabilidad, lo que aprendí también, nosotros involucramos a gerentes en pruebas de usabilidad como oyentes solamente y se dan cuenta de cosas increíbles a nivel de negocio. Entonces, lo que hemos hecho a nivel de metodología es involucrar a los stakeholders, ya sean gerentes, jefes, ¿verdad? Como oyentes o participantes en la metodología y ahí ellos van sacando sus propias conclusiones y ahí después van a ver ese valor y ya van a decir, ah, mira, ¿verdad? Esta propuesta de prueba de usabilidad funcionó, saqué al mercado un producto que realmente tomó forma, le dieron valor y funciona. Entonces, involucrar a esas personas que no creen en el UX desde un inicio los va a ayudar a convencerlos más rápidamente. Y hay casos de estudio de empresas serias y grandes donde se ven como estos retornos de inversión súper justificados. Entonces eso les puede ayudar como investigar un poquitito y darles datos hablando el mismo idioma que ellos, como decía Daya. Yo hace poco estaba leyendo un reporte de unas entidades que se llaman, bueno, reportes de Forrester, como de bancos, y ellos decían que un minuto de UX es una inversión de $100, lo que se ahorran si algo sale mal. Un minuto de trabajo de UX. Entonces, imagínense, o sea, hay demasiadas información como de este tipo como para llegarles a ellos como con dinero. Al final ellos están mucho como viendo la rentabilidad del negocio. Entonces, les puede ayudar muchísimo hablar con ellos de esta forma. Vamos a leer por acá algunas otras. Yo recomiendo un libro que se llama UX Team of One. Es buenísimo. Sí, también lo recomiendo. Súper bueno. ¿Cuál es el rango salarial para UX designers en Costa Rica? Ni idea de en cuánto anda el rango. Hay una página para eso, pero está como ahí en promedio. Creo que los juniors andan como por 600 por ahí, ¿verdad? 600, 700, depende de la empresa, la verdad. Las empresas todas tienen un rango muy diferente. Entonces, una empresa pequeña te puede dar un rango más, pues, estable, pequeño. Una empresa más grande te puede dar un rango más alto. Eso hay que siempre preguntar y antes de aplicar un salario, pregunten a alguien conocido que haya estado ahí o a alguien que ya haya trabajado en puestos similares para que les dé ayuda, pero eso depende demasiado del tipo de empresa, ¿verdad? El tipo de puesto y conocimiento que les van a pedir, ¿verdad? No es lo mismo un UX que se dedica solamente a la parte de research versus un UX UI que tiene que hacer código, que tiene que hacer páginas web ahí en HTML, ¿verdad? Hay muchos puestos o roles, ¿verdad? Diferentes y eso depende mucho de la empresa y de las funciones que les van a poner. Nos puedes compartir ese estudio para tenerlo como respaldo. Es ese que dice Gabriela Salas de Danilo Capelli, ¿verdad, Daya? El que vos estabas hablando. Sí. Sí, Danilo Capelli hizo ese estudio como para ver esos rangos, como de dónde a dónde van, como con unas encuestas que enviaba y que llenábamos personas que trabajábamos en el área. No tengo el link a mano, pero puedo buscarlo y puedo dárselo a Dani y tal vez que ella lo facilite en algún post o en algún momento. Pero si lo buscan, creo que con Danilo Capelli igual lo pueden encontrar. Vamos a ver.
¿Cuánto nos queda de tiempo? Para ver si terminamos de contestar de las que teníamos anteriormente. Si querés, seguimos con eso, Aya. Y Rebe, uh-huh. aquí, Rebe, cualquier cosa igual, digamos, si yo generalmente pongo de espacio ahí como hasta la 1, si Okay. alguna chica igual quiere, obviamente por la hora y todo, puede salir. Y aquí yo igual tengo apuntadas como varias de las preguntas porque hay unas preguntas arriba en el chat que faltan. Si no nos da el tiempo, si no, yo se las puedo pasar a ustedes por correo y podemos compartirlas después en un post, pero para que sepan que igual, digamos, la idea es como poder responderlas y si no da tiempo lo podemos hacer así. Perfecto, gracias. Sí, porque ahí tenía yo esas de cuando me devuelvo las de arriba. Dale, Pero, no, yo las estoy anotando, ya las estoy anotando. Si gustan, si súper. pueden terminar con esto y luego vamos con preguntas. Gracias, Dani. Ajá, ok. Otra cosa que vimos fue dónde puedo estudiar UX en Costa Rica. No sé, Re, si vos puedes explicar esta. Claro. Bueno, nos pusimos nosotras también a hacer la tarea y aquí les tenemos como las opciones a nivel nacional que encontramos y vamos tal vez como a darle más énfasis a las que sabemos y conocemos o les tenemos más confianza, por así decirlo. De las demás tal vez no tenemos demasiada información. En la Universidad Creativa hay una certificación en UX. Acá conozco a varias personas que están siendo profes en esa certificación y sé que está bastante formal, que está bastante buena y que son personas que tienen mucha experiencia en el área. Entonces, esta la recomendaría. Y también conozco de la de SDI, que esta es de Danilo Capelli, de hecho, de lo que hablábamos del que había hecho el estudio de salarios. Es una certificación como UX Designer. Esta sí es más como fundamentos. Acá sí se explica como todo lo que lleva un UX Designer, pero pues no salís tan bien, ¿verdad? Como con toda la experiencia y todo, sino como fundamentos para ser un UX Designer. Son en línea las dos. No sé realmente si la Universidad Creativa en algún momento va a ser ya presencial. Sé que por el COVID sí está de forma remota. Y la de SDI sí es completamente digital, con materiales digitales y las clases que da Danilo también de forma virtual. Y encontramos algunas otras como en la Veritas, que hay un técnico en diseño de experiencias digitales. En el TEC, bueno, está el bachillerato de ingeniería en diseño industrial con énfasis en comunicación visual, que tal vez es como la más formal, digamos, como carrera, bachillerato, que de ahí fue donde salimos Daya y yo, pero no es solamente UX. O sea, acá también se ven muchas otras áreas y hay una parte de UX y así es como ya carrera, bachillerato mucho más formal. Las otras son más certificaciones o especializaciones de un poco menos de tiempo. Tenemos también la de la Universidad Senfotec, que también es una certificación. Brain Station, que conozco varias personas que la han llevado. Recuerdo que Keren era también profe acá en Brain Station, entonces también creo que es muy buena. Y en ULACID también encontramos una especialización en UX. También Acá aquí viene una otras. pregunta esa, recomiendan Interaction Design Foundation y acá ya vamos a hablar de un poco de esas más en línea. Sí, lo que vamos a decir con esta parte es que una certificación no nos hace profesionales en un tema o un bachillerato, digamos, aunque uno se haya graduado de la U o haya tenido una certificación, no me hace la mejor en UX y eso nunca va a pasar porque esos son herramientas que nos van a ayudar a formalizar nuestro desarrollo como profesional. Pero esos cursos o esas carreras no significa que uno sea lo mejor o la mejor en lo que hace, más bien la práctica es lo que hace un mejor profesional. Aquí les teníamos unas recomendaciones de cursos para desarrollarse, porque el UX es una rama, ¿verdad? Es un enfoque de carrera, pero hay muchas ramas de ese enfoque que pueden ser interesantes, pueden ayudarlos a formalizarse en una especialidad, ¿verdad? Y aquí hay unos que pusimos aquí que se ven muy interesantes. Depende de la rama que a ustedes les guste, pero sí sería bueno que empiecen a leer un poquito más de las ramas que hay ahorita en el mercado y que puedan empezar a estudiar algunas, que tal vez algunas les llame más la atención que otras. Entonces tenemos esta página que es de IDEO. IDEO es una empresa de diseño estratégico y design thinking súper famosa.
Ellos tienen varios cursos muy buenos. Hay uno que se llama Human Centered Design, que es sobre Service Design y es muy interesante. Está el de Prototyping for Digital Experiences, que también se ve muy, muy interesante. Está esta página de Norman Nielsen Group, ¿verdad? Que ellos hacen una certificación internacional de UX y ustedes pueden, es un toque cara como llevarla a todos los cursos de un solo, pero uno puede llevar un curso al mes o al año o así, porque en esta página los créditos no expiran, entonces pueden llevar un curso cada 6 meses o cada 2 meses y ocupan 5 cursos para llevar una certificación internacional. Es muy buena y es muy reconocida, entonces están estas opciones. También está el CIT, que hace Summer Schools en Costa Rica. Uno que me pareció interesante es el de Designing for Behavior and Impact. Ellos hacen normalmente un curso de 2 semanas más o menos, me parece, aquí en Costa Rica, y es bastante interesante porque son personas que tienen mucha experiencia. Está también esta página Interaction Design, ¿verdad? Que es la que preguntaron ahora. Ellos tienen muchísimos cursos muy buenos, ¿verdad? Tienen Service Design, Design and Usability, tienen de UX, Creana y Udemy también, que son muy famosos. Tienen como cursos básicos de UX Writing, UX Editing, Service Design, ¿verdad? También si les gusta mucho código, no sé, si en algún momento se quieren ir por el tema del código, también en Udemy tienen como cursos de cómo hacer páginas responsive en HTML y en CSS. Hay miles de opciones en Internet. Las primeras son como estas de IDEO, del CID, de Norman Nielsen, de Interaction Design, son muy enfocadas en UX, entonces sí recomendamos que para poder generar experiencia, ¿verdad? Además de desarrollo, que lleven cursos que les den esas herramientas que pueden empezar a practicarlas, porque otra cosa es, yo llevo un curso súper bien, me certifiqué, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo uso los conocimientos de ese curso en un proyecto? Entonces, que no es solamente certificarse, sino también aplicar ese conocimiento en un proyecto y poder enseñarle eso a las personas cuando ustedes vayan a hacer las entrevistas, ¿verdad? Poder decir, bueno, tengo un curso en IDEO de Human Centered Design y con este conocimiento lo apliqué en este proyecto e hice A, B y C, ¿verdad? Que las certificaciones son una herramienta, es un medio, ¿verdad? Para poder desarrollarse, pero todo lo demás depende de la actitud de ustedes. Y acá también, bueno, creo que lo importante es como seguir en constante aprendizaje, o sea, como si sacaste una certificación, no solamente saqué la certificación y ya, sino también leer ayuda un montón. Y entonces no solamente los cursos, sino libros, como ahora decíamos, ¿verdad? Hay muchos, muchos, muchos libros de UX que les pueden servir y que siguen dando como mucho aprendizaje hasta cuando uno, digamos, ya llegue como donde sienta que está en el tope. No, nunca se llega al tope, nunca se toca el techo, siempre hay un montón de información más para estar aprendiendo. Entonces, más bien como instarlas a eso, ¿verdad? A leer artículos, leer libros, llevar cursos, más porque es como una disciplina que todavía es muy nueva. Entonces se siguen creando muchísimos materiales muy útiles que les pueden ayudar en su desarrollo. Podcast también, sí, exacto. Hay muchos, muchos materiales en línea que nos ayudan y hasta de forma gratuita también hay. Correcto. Y eso era. Eso les traíamos. Eso les traíamos, podemos hacer el espacio de preguntas. Ahí si gustan, voy a decirles un poco de las preguntas que teníamos. Yo quería hacer como una pequeña intervención con la cuestión de lo de los salarios. Yo sí considero que es importante como comunidad, digo yo, pero esa es mi opinión. Yo vengo de de diseño publicitario, diseño gráfico, y sufrí muchísimo porque me di cuenta que al final, por la necesidad que todo el mundo tiene de tener trabajo, terminaron mucha gente aceptando salarios muy bajos. Y eso fue degradando poco a poco la carrera. No tenemos un colegio de diseñadores gráficos, diseñadores publicitarios que pueda controlar ese tipo de cosas, y generalmente la gente es muy
reservada con respecto a cuánto pueden ganar. Yo sí soy súper partidaria de tratemos de ser como lo más transparentes posibles porque todas vamos a trabajar en lo mismo y ojalá que podamos ser como abiertas, digamos, en ese aspecto. Obviamente hay empresas que dicen, no, ese tipo de información no se puede compartir, pero yo sí creo que sí es importante como ser transparente porque al final es la profesión de uno, mucha gente se estudió, está sacando maestrías y a veces hasta sacan maestrías, sacan cursos que al final uno dice, ¿para qué lo saqué si al final no me lo están pagando? Entonces, digamos, esa es una cosa. Yo estoy hablando, digamos, con mucha gente, o estoy hablando con Keren Ramírez, con Laura Escudé, digamos, de toda esta cuestión de los salarios. Y el consejo, digamos, que ellas me dieron es, ustedes pidan lo que tienen que pedir, lo que ustedes valen. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes no tienen toda la experiencia en la parte de UX, pero vienen, no sé, de diseño gráfico o vienen de algo de desarrollo o algo de psicología, pero todo ese conocimiento que ustedes previo han tenido y quieren pasarse de una carrera, todo ese conocimiento, la parte de madurez como profesional, todo eso vale, todo eso suma. Entonces, digamos, les cuento como la experiencia mía personal. Yo venía de diseño gráfico, me dio mucho miedo pasarme a la parte de UX porque no tenía tanta experiencia y Keren me dijo, el valor suyo como profesional, aunque sea en pandemia, no baja, porque a veces uno piensa, es que es en pandemia y cómo voy a pedir tanta plata porque están pagando menos y ella dijo, hable y diga como un rango, vea, yo estoy ganando de tanto a tanto, porque cuando uno cambia de career path, como dijo Rebe, yo digo, si yo soy senior en diseño gráfico y quiero pasarme a ser junior de UX, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar? Tengo que pagar alquiler, casa, hijos, etcétera. Entonces mucha gente no da ese salto por eso. Sí se puede hacer. Entonces, si ustedes están ganando, qué sé yo, por ejemplo, 1 millón de colones o menos o lo que fuera, pero digamos que 1 millón de colones como diseñadora gráfica, tienen UX, saquen experiencia con proyectos freelance, solo echándose al agua aprende uno, por más miedo que a uno le dé solo así, y hacen trabajos freelance, van sacando experiencia en esa parte y ya después ustedes pueden, esos se meten a hacer entrevistas, se van a dar cuenta en las entrevistas, aunque les dé miedo, cada entrevista es una oportunidad de aprendizaje porque se van a dar cuenta de todo lo que van a ir aprendiendo y cuando llegue el trabajo final, toda esa experiencia les va a ir ayudando. Yo no tengo como un rango tampoco, digamos, de lo de los salarios. Sí me han dicho, digamos, que una persona senior puede ganar entre, no sé, como $2,500 aquí en Costa Rica, si es súper senior y tiene, qué sé yo, equipo a cargo, 3,000, 3,500. Esos son los rangos que yo les doy, digo en honestidad, que a mí me han dicho. No sé cuánto podría ganar un junior y creo que es diferente si depende de la empresa. En una startup, obviamente va a costar que te paguen más, pero vas a hacer un montón de cosas porque es el típico soy la que uno aquí dice en Costa Rica, ¿verdad? Que soy la que hace UX research, soy la que diseña, soy la que habla con el cliente, soy la que hace todo y entonces uno aprende un montón, tal vez no ganan tanto, pero en otras empresas más grandes, obviamente tal vez uno puede pagar un poquitito más. Entonces, pueden ir manejando, digamos, como rangos, pero yo sí las motivo a que, digamos, si alguna chica llega y les pregunta, hey, chicos, ¿usted cuánto está ganando? Que se pueda decir, aunque sea un rango, porque al final entre todas nos vamos ayudando, digamos, en ese sentido. Y Y lo que que no decía tengan Dani, miedo de hacer la transición. lo que decías vos también, de que al final, si seguimos aceptando como cualquier salario, entonces como toda la profesión o toda la carrera, digamos, va a bajar un montón. Entonces, Exacto. lo Y nos mismo que hacemos daño todos. exacto. Y lo mismo que pasaba con el primer trabajo, que a veces queremos aceptar cualquier primer trabajo. Con esto también hay que tener mucho No, cuidado de no aceptar cualquier salario, porque causa un exacto. impacto grande. Sí, o por ejemplo, ¿qué es lo que pasó mucho en diseño publicitario o diseño gráfico? En agencias, no voy a decir nombres, pero las agencias grandes o agencias pequeñas, uno trabajando hasta las 2 de la mañana, 1 de la mañana,
por un gracias. Y al permitir, o sea, si 10 personas empiezan a hacer eso, entonces luego son 20, luego 100 y luego se genera una cultura de que está bien explotar a los diseñadores, y hay memes y hay chistes de eso, pero yo siento que aprovecho igual la plataforma de la comunidad que está aquí, tratemos de no hacernos daño, porque al final antes, digamos, qué sé yo, por un logotipo, uno podía cobrar antes 100,000 colones y ahora se pueden cobrar 15,000. ¿Y qué hago yo con 15,000? Y entonces todo el mundo empieza a cobrar 15,000 por un logotipo en diseño gráfico. Entonces, ojalá que no pase lo mismo con diseño en UX. Es una disciplina súper linda, súper enriquecedora y retadora. Entonces, depende de nosotras como irla cuidando en ese sentido. Y si les digo, si ustedes están de senior en algo y se quieren hacer la transición, no tomen un salario de hambre. No vale la pena. O sea, hay muchísimas cosas que uno ya como persona madura sabe hacer y tal vez ni siquiera sabe y las puede ir complementando. Hay gente que es de arquitectura. Tenemos una chica, Priscila González, que es una de las líderes de Más Mujeres. Ella es arquitecta y ella se pasó, sí lo pudo hacer y todo el conocimiento de arquitectura también le funcionó. Entonces, igual, si alguna tiene alguna duda o pregunta, puede después preguntarnos al chat y ahí todos podemos responder, pero sí se puede, nada más hay que ir Sí. como cuidando la carrera, Y con ¿verdad? esos cambios de disciplina, creo que al final también lo que ayuda mucho es lo que hemos venido conversando de las habilidades blandas. Toda la experiencia que tuvieron y todo el desarrollo de habilidades blandas que tuvieron en esa otra disciplina o en esa otra carrera que estaban llevando, se la van a traer cuando empiecen a hacer UX. Entonces, eso les da un montón de valor. O sea, realmente eso es algo muy bonito en UX. Las habilidades blandas son primordiales y son algo que hace que la persona se destaque mucho. Entonces, trabajarlas, ya sea en alguna otra disciplina, igual se las van a traer, eso no se deja y ya lo trabajamos como personas y nos va a ayudar un montón en ese cambio. Exacto. Ve, aquí voy a ir preguntando, de la primera pregunta que se hizo en el evento, aquí decía, que la hizo Brenda, ¿qué consejo podrían darnos para resaltar el valor o la importancia de nuestro rol como UX al momento de un proyecto? Como nuestro valor. ¿Cómo Creo que resaltamos como el valor del trabajo de UX? Me imagino que Ujú. es lo que ya se refería. Creo que al final va mucho en los resultados que vayamos a presentar y no presentar solamente como, y bueno, este fue el prototipo y estas son las pantallas bonitas que hicimos, que al final es eso que yo les decía, ahora no muestren solamente ese resultado final como pantallas o como resultado final del entregable, sino como cuál es el valor estratégico que estamos dando. En UX eso es súper lindo, o sea, al final nosotros estamos trabajando en un área, pero el impacto que tiene en la empresa es grandísimo, o sea, realmente a nivel estratégico el impacto de UX es muy grande. Entonces empezar a hablar como ellos, a decirles cuáles son los hallazgos que fuimos teniendo y cómo fuimos conociendo al usuario. Muchas veces en las empresas no saben quiénes son sus usuarios, no saben quiénes son sus clientes. Entonces, darles una visión de, ok, ya los conocemos, son ellos, ¿verdad? A ellos les estamos dando productos. Ya todo eso es mucho valor para la empresa. Entonces, no enfocarnos en el resultado, en el entregable, digamos, sino más bien como en todo lo que fuimos aprendiendo a nivel estratégico que le va a ayudar a la empresa en sí como organización y no solamente a nosotros como equipo de diseño. Sí, yo quería agregar que el análisis crítico también, como cómo ustedes deciden algo, ¿verdad? Cómo ustedes llegaron a una decisión y todo el análisis que tuvieron que hacer para decidir que esa es la mejor idea, ¿verdad? Porque una decisión afecta mucho a una empresa, como dice Rebeca, puede impactar positivo o negativamente. Entonces, el análisis crítico en base a este resultado, ¿verdad? Llegamos a esta conclusión, es, ok, esta persona realmente tiene un análisis crítico necesario para llevar proyectos de esta forma, ¿verdad? Y podemos darle la confianza a esta persona de que va a ser suficientemente analítica para saber cuál es la mejor decisión a nivel de experiencia, ¿verdad? Entonces, esa parte yo diría que es lo primordial, que ustedes puedan ser suficientemente críticas y analistas, ¿verdad? Sobre toda la información que tenemos y en base a eso, qué decisión vamos a recomendarle a la empresa como forma de consultoría, ¿verdad?
en UX. Eso diría yo que sería también una Sí, parte y importante. algo bastante bueno también que hacemos o que el rol nos permite hacer es que como conocemos muchísimas metodologías para llegar a soluciones, podemos tomar esas metodologías que conocemos y aplicarlas a procesos en la empresa. Entonces, no sé, un proyecto que está tardando demasiado en que se lleve a cabo, que apliquemos un design sprint, somos facilitadores del taller, lo hacemos y todo el mundo aprende. Y entonces ya no solamente es el equipo de diseño el que está trabajando, sino que llevamos los talleres a la parte de negocio y entonces empezamos a ver esos cambios y a ayudarles en negocio también a tomar decisiones. Entonces ya no solamente nos ven como el equipo de diseño, sino como facilitadores y personas que se meten más en la parte estratégica, que ayudan a que se lleven a cabo los proyectos de una mejor forma en una organización. Perfecto, muchísimas gracias, chicas. La segunda pregunta que tengo es, ¿qué recomendaciones pueden darnos para definir en qué queremos especializarnos? Me imagino que las diferentes ramas de UX, me imagino que debe ser. Yo diría que leyendo mucho y viendo, ¿verdad? Buscando en internet opciones, porque yo no sabía para nada que existía como UX Strategy, ¿verdad? Y lo conocí porque estuve con una empresa trabajando un proyecto y en otro país y ahí entendí que existen otras cosas, pero si no fuera porque no, alguien no me dijo, no me comentó o no leí, ¿verdad? No me hubiera dado cuenta y más bien me fui por esa parte más y me ha gustado muchísimo. Entonces es forma de descubrimiento, ¿verdad? Descubrimiento de la parte de tener un network también, ver qué hace las personas en UX en Costa Rica. Hay mucha gente UX afuera que también nos dan información valiosa y pues en internet hay muchísimas opciones, entonces creo que parte de uno como profesional es empezar a informarse, ¿verdad? Informarse bastante bien sobre cuáles ramas existen, empezar a leer un poquito, incluso llevar algunos cursos básicos, no sé si a ustedes les parece interesante Service Design y quieren llevar un curso básico, no sé, o pequeñito, lleven uno de fundamentos y luego ahí ven si les gusta realmente, ¿verdad? Y luego apliquen ese conocimiento a un proyecto para ver si realmente les llama la atención, pero es algo que se va descubriendo poco a poco. Excelente, gracias, Daya. Aquí tengo otra pregunta que dice, ¿podrían contarnos sus experiencias al momento de pasar pruebas prácticas de UX? ¿Qué consejo podrían darnos cuando estas son de manera grupal con otros candidatos? Qué fuerte, sí. Está fuerte. Yo he visto que a veces, bueno, en el back no hemos aplicado grupales. Bueno, creo que hubo una que era como de 2 personas presentando el proyecto como a la misma vez nada más, pero usualmente son individuales. Pero sí he visto que en otras empresas sí lo hacen así, como, ok, ¿quién se destaca más, verdad? Entonces, creo que algo importante es no verlo como una competencia y no llegar ahí como con los tacos de frente, ¿verdad? Como, ok, él en contra mío, ¿verdad? Sino que los dos al final son profesionales y están ahí demostrando su prueba o su proyecto, lo que hayan preparado, y verlo más como algo de seguridad propia, ¿verdad? No como competencia, sino enfoquémonos en nosotros, en preparar lo mejor que hayamos hecho y en desenvolvernos de la mejor forma y lo mismo, ser nosotros mismos, no tratar ahí como de sabotear al otro, ¿verdad? O de ver de qué forma me destaco fingiendo, sino lo mismo, con la esencia que tenemos nosotros, con la personalidad, intentar destacarnos de esa forma y que sea más como algo sano y no una competencia ahí como brusca, ¿verdad? Que no se vea eso porque al final no va a ser algo bien visto para la empresa. De hecho, yo iba a decir que si van a presentar en grupo, digamos que, no sé, son 5 personas y a mí me toca después de la segunda, no digan como, yo no lo hice así, como esta persona lo hizo porque en mi forma de pensar lo hice de esta forma, porque la forma en la que la persona uno lo hizo no estuvo bien a mi perspectiva de vista, eso no, ¿verdad? Evitar eso, como no compararse. Si usted va a exponer su punto de vista, no se compare a los demás porque ahí ya está cayendo en la competencia, ¿verdad? Y en la competencia desleal porque ya estás cayéndole encima a otra idea, ¿verdad? Enfóquese solamente en lo suyo y en su valor y en cómo su análisis o su creatividad agregó valor a este proyecto y qué puede usted explotar desde su punto de vista sin compararse. Buenísimo, gracias, Daya. También había otra pregunta, sería para
lo que es UX y UX Writing, que cómo recomiendan o qué herramienta recomiendan para hacer el portafolio. Ok, aquí en Costa Rica cuesta un toque, ¿verdad? Porque UX Writing en español apenas está como creciendo, ¿verdad? Ya existe en algunas partes, de hecho yo sigo a una página que se llama UX Writing en español, creo que Argentina, ¿verdad? Y me parece súper interesante los artículos que ellos tienen una certificación, me parece, creo que ahorita está en línea, ahora lo ponemos ahí. Pero recuerden que UX Writing tiene que ser en base al lenguaje donde ustedes van a desarrollar los proyectos, ¿verdad? Si es en inglés, pues toman los cursos en inglés, pero si es en español, la parte cultural influye demasiado, ¿verdad? Entonces, que si es en español, hay unos cursos, breve, no sé si vos los has visto, el de UX Writing en español, creo que es argentino, ¿verdad? Sí, creo que argentino o chileno, pero sí, creo que es de fijo es de esos países. Ajá. Y creo que eso ha sido, o sea, está muy nuevo, la verdad, en Costa Rica no he visto muchos, pero sí empezar con la parte latina, si se van a enfocar a proyectos latinos y en inglés, pues si lo van a hacer en inglés, tal vez ahora o después podamos poner los links, porque ahorita a mano no los tengo. Y creo que al final también como a nivel de portafolio hay un montón de herramientas, digamos, donde se pueden hacer. Muchas personas tienen habilidades para desarrollar y crean como su landing o su sitio web, pero he visto también que ahora, de hecho yo estoy montando el mío en Figma y ha sido como súper bueno porque entonces puedes nada más pasar un link, no tenés que pasar un documento como antes que uno pasaba un PDF pesadísimo y puedes hacer como interacciones, que sea como mucho más ameno y es muy, muy fácil de utilizar. Entonces, en cuanto a portafolio, creo que puede ser una muy buena opción. Ok, perfecto. Y nos asociamos, voy a poner ya la última pregunta. Si preguntan más cosillas, si no, podemos después les mando un correíto para evacuar. La última es, ¿cómo se puede persuadir a una persona que solo quiere tener seniors, pero la empresa no permite contratar personas si no le da chance a los que estamos formándonos para llegar a hacerlo? Breve, no sé si vos empezás y luego ya te agrego unos comentarios. Es más como que solamente la empresa quiere seniors y no juniors. Exacto. Sí, ¿cómo persuadir, Okay. me imagino, a que las empresas contraten personas, digamos, junior que están buscando tener experiencia? Ok. De hecho, lo veo como, es raro que solamente quieran seniors, porque muchas veces ya los seniors también empiezan como a tener una posición ya más de liderazgo, digamos, como que siempre son muy, muy, muy necesarios tener personas juniors a quienes ir creciendo, digamos, haciendo crecer. Entonces yo empezaría como vendiéndoles los beneficios que tienen los juniors. Muchas personas piensan que los juniors son una desventaja, o cuando nosotros somos juniors nos vemos como una desventaja o como que no nos van a querer, y al final hay mucho, mucho, mucho por aportar y más bien verlo como una oportunidad para formar a un profesional. Entonces esta persona viene con todas las capacidades y todos los conocimientos que tuvo, no sé, a nivel de certificaciones, a nivel universitario, y cómo podemos darle más herramientas para que se enfoque en la industria o en los proyectos que nosotros desarrollamos. Entonces más bien vender eso, ¿verdad? Como es una persona que nos va a poder apoyar un montón y también como generar cosas que ya los senior probablemente no están haciendo. Entonces, sí, o sea, sí es muy necesario tener ese balance, tanto de seniors como de juniors o de mid, y al final también eso hace que haya mucha, no sé, como que se compartan muchos conocimientos de todo. Tanto el junior le va a enseñar al senior como el senior le va a enseñar al junior. No es como que solamente el líder va a estar enseñándole a los que están abajo, todos van a estar en constante aprendizaje. Entonces, sí es muy importante realmente que estén todos esos roles. Sí, yo iba a decir que depende del tipo de senior, porque si necesitan a alguien que lidere un equipo, ¿verdad? O un puesto, solo que lidere un equipo y que genere conocimiento, tal vez si yo nunca he liderado un equipo va a costar, pero también cómo un senior llega a ser senior, ¿verdad? Cómo un lead llega a ser lead. Ningún lead llegó a su primer brete diciendo, ya yo era lead, ¿verdad? Uno se convierte en lead. Entonces, yo creo que por ahí empieza, de que no necesariamente un senior significa ya me las sé todas, ¿verdad? Porque no, pero sí es una persona que está dispuesta a crecer. Entonces, ¿cómo convencemos a un entrevistador
que yo soy junior, pero estoy dispuesta a desarrollarme a un nivel bastante alto, ¿verdad? Creo que eso es lo principal. Muchísimas gracias. Muchas chicas. gracias a todas. Gracias por la invitación, de verdad. Sí, Buenísimo. muchas gracias, chicas. Mucha Gracias. suerte. Hasta luego. Gracias, igual. Chao.